ya está con nosotros en el estudio la licenciada en psicomotricidad y especialista en gerontopsicomotricidad, Soledad Vázquez. Soledad, un placer que estés con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Realmente nos interesó muchísimo cuando descubrimos este tema, que además es una nueva especialidad y la primera no médica de la Facultad de Medicina. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las áreas de trabajo de la gerontopsicomotricidad? ¿Lo dije bien? Sí. Bien, la psicomotricidad es una disciplina que se ocupa básicamente de aquellos aspectos en los que se interrelaciona lo psíquico, ¿verdad? La esfera psíquica de un individuo y los aspectos del cuerpo y sobre todo del cuerpo en movimiento. ¿Cómo se explica esto? Vamos a decirlo en las personas mayores, que es lo que nos importa hoy. Nosotros desde que nacemos a lo largo de nuestra vida, vamos adquiriendo funciones, habilidades que vamos adquiriendo y se van perfeccionando. Y esto implica un mejoramiento, ¿verdad?, en las funciones, una optimización de nuestras funciones, pero también un procesamiento, una elaboración a nivel psíquico, a nivel inconsciente, de este cuerpo, de cómo nos sentimos y cómo nos ven los demás y qué es lo que nos devuelven. Eso va pasando a lo largo de la vida. En la vejez, esto tiene que volver a pasar, porque hay funciones que se van perdiendo, hay habilidades que van decreciendo y hay cosas que van cambiando, la estructura familiar, el lugar que se ocupa en la sociedad, y esto implica nuevamente un esfuerzo de reorganización mental para asumirme, cómo me siento, cómo soy y qué imagen tengo de mí mismo. De lo que se ocupa la psicomotricidad entonces es de aquellos aspectos del cuerpo y del cuerpo en movimiento que repercuten en aspectos psicológicos, para bien o para mal, y en aquellos aspectos psicológicos que puedan repercutir en el movimiento. A ver, poneme algún ejemplo, a ver por si ejemplo, nos queda claro. Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos con el cuerpo cuando somos mayores? Es una relación difícil. Vemos muchas veces las piernas no me funcionan, esta cabeza no me responde, ¿verdad? No corro como antes. No corro como antes, me siento de 50, pero cuando quiero hacer las cosas me doy cuenta de que tengo 80. Entonces, ¿qué pasa? El deseo, ahí tenemos la parte psíquica, es una cuestión atemporal, no está ligada al tiempo. Nos pasa mucho antes, ¿no? Bueno, ni que hablar, 50-80 fue como, pero el cuerpo sí. El cuerpo sí tiene procesos que están genéticamente programados y son irreversibles en algunos casos y en otros, se pueden ir entrenando. Entonces, lo que nosotros tratamos es de ligar este cuerpo con esta mente, ¿sí?, para que funcionen como uno solo. Entonces yo a veces tengo que modificar mi forma de relacionarme con el medio, mis expectativas y qué es lo que yo quiero para que mi cuerpo me sea efectivo, para que yo sienta que mi cuerpo se mueve según mi propia voluntad y en relación a mis expectativas. Claro, eso habitualmente uno lo hace de forma, con ciertos duelos de por medio, bastante natural, ¿no? Con ciertos procesos. ¿Cuándo esto es problemático para, por ejemplo, necesitar a un especialista? Bien, por ejemplo, en el caso de las caídas, ocurre que una persona tras un evento de caída, se sabe que una persona luego de caer tiene altísimo porcentaje, altísimas probabilidades de volver a caer al siguiente año y así sucesivamente con consecuencias cada vez más graves para la salud. Entonces, tenemos que las caídas además la caída en la persona mayor a veces es o a veces es consecuencia y a veces causa también de otras afecciones. Ni qué hablar, se produce un efecto cascada, un deterioro funcional con una pérdida de autonomía y todo lo que eso conlleva para el individuo, para el medio en el que se desenvuelve. Entonces, tras un evento de caída es común que surjan síntomas depresivos, que surja un miedo a caer, ¿verdad? Y que surja una inhibición psicomotriz, una inhibición del movimiento, ¿tá?, y de la iniciativa sobre todo, como una forma de defenderse contra ese cuerpo que no le está resultando un medio para adaptarse, para desenvolverse, sino que es un obstáculo, es un enemigo de alguna manera. Claro. Si yo me muevo tengo posibilidades de caerme. Y ni qué hablar de todo el imaginario de que si me caigo voy a perder autonomía y me voy a terminar en un residencial y todas las fantasías que pueden haber en una persona mayor con respecto a la pérdida de autonomía. Y cómo también opera la familia en todo eso. Ni qué hablar. De cuídate con esto, cuídate. Cuídate, quédate sentado, no te muevas, tengo que trabajar, no me compliques. Eso es Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer los psicomotricistas en esos casos? Cuando tenemos una dificultad a nivel del cuerpo, ¿verdad?, del movimiento,
que repercute directamente en el estado de ánimo y que a su vez, en un feedback negativo, en un círculo vicioso, vuelve a repercutir en el cuerpo porque se mueve menos, porque tiene miedo, y entonces como se mueve menos, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, en el Hospital de Clínicas tenemos grupos de rehabilitación, grupos de tratamientos multimodales, de rehabilitación para pacientes con caídas y o miedo a caer. No necesariamente tienen que haber tenido una caída, ya con miedo a caer es un riesgo importante. Y bueno, y en estos grupos trabajamos justamente todas las dimensiones que tiene el síndrome geriátrico de las caídas. ¿Y qué cuestiones trabajan? Digo, para quien nos está escuchando del otro lado en sus casas, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta, por ejemplo, para mejorar esa relación entre cuerpo y mente? Bien, bueno, nosotros trabajamos de dos vertientes que son indisolubles, pero bueno, las tratamos de diferenciar por cuestiones teóricas, que es la reeducativa y la terapéutica. Por un lado, la reeducativa son ejercicios puntuales, la actividad semidirigida, que es muy interesante, digo, nos parte de premisas o de consignas dirigidas, pero luego trata de habilitar el movimiento creativo, ¿verdad? Estamos hablando de adultos con una historia de vida, con una riqueza intelectual y de experiencias muy grande, entonces no nos quedamos con pautar un ejercicio y realizar series de repeticiones y nada más. Obviamente hay que rehabilitar este cuerpo desde la función, mejorar la función, la fuerza, el equilibrio, el tono, el control postural, pero también hay que habilitar a la creatividad, a que la persona vuelva a encontrar en su cuerpo un lugar de disfrute, ¿verdad? Que se encuentre con su cuerpo, que sea un lugar de disfrute, de placer, de relación con el medio y no un obstáculo. En tu trabajo, Soledad, ¿qué es lo que has visto cuáles son las mayores dificultades que las personas mayores se enfrentan? Bueno, en el manejo de su cuerpo, ¿no? Sí, en realidad es este desfasaje, lo que creen que pueden y lo que pueden realmente. A veces antes de que la persona consulte pasa mucho tiempo. Pasa mucho tiempo por los propios prejuicios, por los prejuicios sociales que tenemos todos, que tienen muchos compañeros del cuerpo médico también, de que son cosas de viejo. Y bueno, se cae porque está viejo, y pierde la memoria porque está viejo, y está un poco deprimido porque está viejo, y los viejos son tristes. Y eso no es así. No es normal caerse, no es normal tener un deterioro marcado cognitivo, no es normal estar deprimido. Entonces, demora mucho en llegar, y entonces la inhibición es muy grande. La persona tiene tanto miedo a caer que está como reprimida en su iniciativa, en su voluntad. Cree que no, de alguna manera cree que no tiene derecho a pretender alcanzar los niveles óptimos de funcionamiento. Cree que con eso, bueno, ya está, porque de alguna manera ya lo vivió, ya lo pasó, ahora ya está, sentarse, esperar. Entonces, pero eso, lo gratificante del trabajo psicomotriz es lo rápido que se destraban esas situaciones. Ajá. La verdad que nosotros tenemos mucha experiencia en el trabajo con niños y con adolescentes, y yo puedo afirmar que en el trabajo con adultos mayores los procesos son más rápidos. ¿Y eso por qué? ¿Porque tienen más ganas de...? Porque tienen más recursos internos, tienen toda una vida vivida. Entonces, claro, les ha pasado de todo a lo largo de la vida, algunos con una vida más feliz, otros eventos más desgraciados, pero en realidad han construido un montón de estrategias para afrontar todos los avatares que les han ido ocurriendo. Entonces, claro, dando pequeñas consignas, ellos tienen una posibilidad de insight, una posibilidad de asimilar, ¿no? Y de salir adelante. Soledad, hablaste de caídas. ¿Qué otro síntoma o qué otro hecho tendríamos que tener en cuenta en el momento de pensar en que alguien nos ayude? Bueno, también está las demencias, ¿verdad? Todo lo que es un continuo, ¿no? Del deterioro cognitivo, desde el deterioro cognitivo leve, las fallas leves de memoria, hasta el extremo de las demencias, donde ya la intervención es a nivel del paciente y a nivel de las familias. Eso también es algo que estamos desarrollando ahora en el departamento de geriatría, que es un modelo de atención a los binomios, ¿no? del paciente y del cuidador. Y ahí también funciona muy bien todo lo que es estimulación psicomotriz, estimulación de las praxias, de las habilidades para manejarse en su vida cotidiana, y también de apoyo al cuidador, ¿sí? Trabajamos muy codo a codo con psicólogos y con trabajadores sociales y con todo el resto del equipo médico. En la cátedra de geriatría se está por comenzar un nuevo proyecto. ¿En qué consiste?
tirarme algunas líneas. El tema de psicomotricidad está empezando a trabajar Sí, vamos a empezar a trabajar con pacientes con demencias. Ajá, eso es lo que... sí. Ay, bien. 2 líneas porque ya. Sí, sí. Bueno, con pacientes con demencia justamente la idea es esa. Nosotros tenemos la hipótesis de que el trabajo solamente con cuidadores llamamos a aquel familiar o a aquella persona que se hace cargo de los asuntos principales y del cuidado de una persona, de una persona dependiente por algún motivo. Ese es el cuidador. Nos enfocamos sobre todo en el cuidador informal, porque en el hospital, en el ámbito hospitalario, en la población hospitalaria es lo que más vemos, los familiares, ¿no? Entonces, bueno, solo por un lado con los cuidadores y por el otro lado con los pacientes hemos visto que los resultados duran muy poco en el tiempo. Entonces trabajamos con el binomio, dándole a los cuidadores un montón de herramientas de estimulación para que luego sigan amplificando y sigan realizando en sus casas y durante mientras dure la enfermedad, y dándole al paciente un lugar, ¿verdad?, durante unas cuantas horas al día para estimulación cognitiva, para estimulación de la memoria, para movilidad, que eso vemos que disminuye muchísimo el nivel de agitación que hay después, a veces por estar mucho tiempo quietos, por estar todo el día en una actividad, en una inactividad en la casa. Qué importante todo esto, ¿no? Porque digo, haciendo honor al nombre del programa, ¿no? Digo, tenemos que seguir viviendo de la mejor manera, activos en la medida que podamos, ¿no? Ni que hablar, y siempre se puede. Y siempre se puede. Bueno, gracias Soledad Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos estamos despidiendo, nos reencontramos en una semana con otros temas para abordar aquí en Tiempo Activo. Pasen muy bien.